Ya. Continuamos con este segundo episodio de Diálogos de Cine y hoy día también tenemos a un gran invitado que es actor, director de teatro y cine. Trabajó en películas como Mala Junta, El Príncipe, La Pasión de Michelangelo, así como es muy conocido por haber estado en la serie El Reemplazante y dirigió en 2018 el cortometraje El Dani y hoy está dirigiendo y actuando en un nuevo proyecto, La Isla de las Gaviotas. Es así como quiero agradecer por su tiempo y disposición y les presento a Sebastián Ayala. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme, por esta presentación. La verdad es que hemos estado hartos días de trabajo con la campaña, pero en realidad con los años que lleva el desarrollo de la película, sí, es harto el trabajo y como que después de 4 o 5 años ya se sienten en el cuerpo, pero vamos bien. Hoy Seba quería partir preguntándote por cómo es pasar de actuar a actuar y dirigir, cómo fue ese paso o por qué decidiste tomar ese paso. Em, En realidad, el lugar de la dirección nunca, no me había sido ajeno antes, porque antes de entrar a estudiar teatro, incluso con mi grupo de amigos, amigues, y en mi liceo en el que trabajaba, en el que hacía teatro, digo, eh, siempre estuve más o menos como ligado a la dirección de alguna manera o a la escritura. Em, Cuando había que organizar ciertas cosas o escribir para algo en específico. Siempre tuve la posibilidad de desarrollar la escritura o la dirección, o ambas, y más que nada se me daba así de manera natural el poder organizar una historia y querer contarla y hacerme entender, porque a veces es fácil como tener una idea, pero la ejecución de la idea es distinto, como que ese espacio de, primero como de sacar esa idea de tu cabeza y lograr que un grupo la pueda ejecutar, es un lugar que requiere como de una, no sé, de una dedicación distinta. Y eso a mí con el tiempo se me fue dando y claro, entré a estudiar teatro después y adquirí otras herramientas de la dirección y evidentemente en la escuela de teatro yo tuve ramos de dirección y ramos de escritura. Eh, yo egresé de la especialidad de dramaturgia y por tanto pude tener alguna especialización y ramos específicos con respecto a la escritura. Y antes de entrar a teatro, incluso yo postulé a la escuela de cine de la misma universidad en la que fui y a la de teatro. Entonces, como que en realidad nunca tuve como, por lo menos cuando había salido de cuarto medio, no tenía como 100% la certeza de si yo quería estudiar teatro o cine. Y cuando ya estaba en segundo año de la escuela de teatro, tuve la oportunidad de trabajar en un corto de egreso de unos cabros de cine de la misma universidad en la que yo estaba y en realidad de ahí en adelante el cine y el teatro fueron siempre unas carreras en paralelo. Estuve en el cine en muchos lugares, roles distintos. He estado en la producción o como asistente o en continuidad o colaborando en el casting o haciendo coach de dirección de actores o actuación para cámara. Como que en realidad el cine para mí es un lugar que he podido habitar desde varios lugares, no solamente como lo que ahora aparece, entiendo que de repente como para la prensa o para algunas personas que lo ven por primera vez es como que yo recién estuviera entrando al cine, Claro, pero en realidad yo hace muchos años que llevo dialogando entre el teatro y el cine. claro, claro. Y sí, pues, siempre se resalta mucho los roles de dirección y también los actores y actrices porque son los que aparecen en la pantalla en el fondo. Pero, ¿y cómo surge este interés? Quizás como pensando, incluso antes de haberlo estudiado,
¿Cómo surge este interés de querer trabajar en cine o querer hacer cine, ya sea desde el rol que sea? ¿Cómo surge este interés de acercamiento? Em, bueno, primero yo reconozco que, claro, tenía la inquietud de entrar a estudiar teatro o cine y no tenía mucha claridad. Y cuando entré a estudiar teatro, yo ya venía haciendo teatro de hace hartos años en el liceo, en la media, y tuve la suerte de que mi grupo de teatro duró 5 años, incluso un año después de que yo había salido del liceo, seguíamos haciendo teatro. Y nuestra profe, nuestra directora de la compañía de teatro era una actriz, la Marcela Gamboa, y la Marcela era muy joven, muy cercana como a nuestras edades, entonces nos entendía, nos conocía, tenía una mirada del teatro mucho más contemporánea. Eh, entonces todo lo que yo aprendí del teatro al principio lo aprendí de ella, sobre todo como una mirada crítica sobre el teatro y una opinión respecto de lo que se estaba haciendo. Y, y tuvimos la oportunidad de ir a varios encuentros de teatro, teatro escolar y qué sé yo, conocer a otros teatristas, directores y otros compañeros que estaban en esos grupos que ahora, el día de hoy, son actores, como que después también entraron a estudiar teatro, que nos conocemos de, no sé, segundo medio, tercero medio. Y de hecho, años después me reencontré con una colega en la escuela de teatro. O sea, ella era de La Serena y también estaba en estos encuentros de teatro escolar y después vino a Valpo a estudiar teatro y ahora trabajamos juntos. Y en verdad, claro, pues convivimos ese mismo espacio de creación de la secundaria, digamos, como de estudiantes secundarios que hacen teatro. Y fue un movimiento muy bacán. Y después, claro, cuando entré a estudiar teatro, me enamoré mucho del teatro a tal punto de que sentí como un prejuicio hacia el cine, como que sentía que el cine y el Ah, mundo del brígido. cine y las personas que hacían cine me parecían un poco como superficiales o como que el lugar del teatro es tan sensible y sagrado y tiene esta cosa como de algo muy ritual y muy, muy sagrado, que cualquier cosa que se sale de ese lugar para la gente que es teatrista, así como más, digamos, profundamente teatristas, tienen esta mirada de pronto como del audiovisual y de la cámara como algo más falso o algo como más superficial. Eh, Evidentemente la cámara y la imagen se prevalece en el sentido de que es más posible o más cercano como prevalecer el ego de repente como de los actores o las actrices o no sé, como que hay otros elementos que se dejan de pronto o aparentemente, eso era lo que yo pensaba, que por ejemplo la poesía o la escritura, como la belleza de la palabra quedaba un poco de lado porque la imagen era mucho más importante en el cine. Y, y bueno, con el tiempo fui entendiendo y conociendo, y cuando yo hice mi primer corto que se llama Ancas, eh, hice una adaptación de un texto que yo venía escribiendo para el teatro y, y nada, como que me arriesgué estando también, tenía como 22 años y quisimos hacer un corto y terminamos grabando un corto en medio del desierto con una actriz que no era actriz, que era una mujer de una comunidad coya en el norte. Y, un corto que parece un documental, pero que en verdad es una ficción, porque ella no es actriz y grabamos en su casa y en medio del desierto. Tiene animaciones, tiene una voz en off en quechua y, y es un corto como muy híbrido en realidad y evidentemente se nota el origen del teatro, pues, el origen de la poesía. Y ese corto ganó Sanfic y ganó como a muchos festivales en Chile y nosotros también sin ninguna intención como de festivalear, ¿cachai? No sabiendo nada de los festivales, al corto le fue súper bien y nada, pues de ahí en adelante en realidad como que tuve una respuesta para mí mismo a la hora de decir, en realidad el cine también es poesía, el cine también hay poesía en la imagen y no necesariamente un texto tiene que ser realista. Claro, qué interesante igual eso. Hay como eso de ese pensamiento de la imagen como algo falso. Como que me llama la atención, no lo había escuchado.
y cómo fue que, o sea, partiste con este corto, pero cómo fue como que, en qué momento como que te cambió la mirada sobre eso, sobre la imagen? Yo creo que cuando vimos Ancas, vimos el corto y lo que podía producir la palabra, el sonido, no sé, el sonido del quechua en particular, que tiene como un sonsonete, como un sonido como meloso, que es muy interesante, rescatar la lengua, y la mezcla que se hacía con la poesía, porque el personaje está escribiendo un diario y también su escritura del diario tampoco es desde un lugar realista, hay una poesía en la palabra también, más la imagen tan documental, entre comillas, pero que finalmente sabíamos que era una ficción, que estaba buscado, que había una poesía en eso, y además la animación, entonces esa mezcla de universos me dio a entender que en realidad el cine y la imagen, el movimiento en sí, daba posibilidades para ir un poco más allá de lo que permite el teatro en una caja negra, en un espacio cerrado, en un tiempo determinado, y que son espacios distintos, como que son sensibilidades distintas, pero no una por sobre la otra, y que en realidad sí puede existir teatralidad en el cine. Y creo que eso con el tiempo he escuchado muchas veces en el set, en el cine o como comentarios de algunos cineastas diciendo como de manera despectiva cuando una cosa es muy teatral. Sí, lo escuché también. Y dicen como, no, es que esto es muy teatral, está mal, ¿cachai? Como en realidad como teatral como un calificativo negativo, como algo que está mal, ¿cachai? Y yo siempre les pregunto cuando puedo, cuando tengo ganas como de debatir, pero les pregunto como, ¿qué es lo teatral? Y, y realmente definen lo teatral como algo falso, como algo que es exagerado, como algo que no está bien. Y creo que en realidad hay mucha ignorancia en ese concepto de la teatralidad, porque realmente, o sea, la teatralidad esconde en sí misma muchas claves, como muchos elementos que son totalmente contrarios y ajenos a eso que se define, pues, a esa falsedad o a esa exageración. En realidad, la teatralidad es en la teatralidad hay un elemento extra cotidiano, un elemento extraño, un elemento que vuelve la realidad poco tangible, poco concreta, que le da un carácter probablemente ominoso, o particular o fuera de lo real, pero no por eso es falso, exagerado o no por eso no puede ser algo buscado en el cine. En Ancas y en el Dani, que son los dos cortos que yo dirigí, hay una teatralidad que está evidentemente buscada. La forma del encuadre, o dónde está la cámara, o la manera en cómo se relacionan los personajes, cómo se dicen las cosas, hay una teatralidad que igual está intencionada. Claro, Eso pienso como sobre eso en realidad. Sí, sí, es interesante, es verdad. O sea, pienso en el Dani, que fue el cortometraje que yo vi, y es verdad que hay, incluso uno pensando en la imagen, como que la imagen como que se vuelve, eh, la perspectiva de la imagen cambia para tomar esa forma, me hace harto sentido. Claro, como si estuviera en algún punto, como viendo una obra, como en un plano general, fijo, y en ciertos momentos la cámara se acerca, pero claro, yo no reniego del lugar en el que vengo, donde la manera en cómo veo la imagen es en una caja negra, en un plano general fijo, y, y por momentos me permito ciertas cosas, y, y claro, eh, aparece como este elemento de extrañamiento, por ejemplo, en el Dani, cuando están los dos personajes están como en este lugar que es como una discoteca, pero en realidad es como un lugar medio ominoso, medio extraño, sí. como un sueño, eh, que en realidad no sabemos como exactamente qué lugar es. Y claro, pues para mí ese es el lugar de la memoria, del recuerdo, y para mí igual hay una teatralidad ahí, ¿cachai? Hay una intención de lo no real. Claro, claro. Sí, sí, muy interesante, me deja pensando harto porque yo había escuchado mucho la otra parte, porque yo había escuchado lo de el teatro es falso,
Entonces me llamó mucha atención escuchar la otra visión. Como que al final hay mucho prejuicio por ambas partes, ¿sí? Sí, pues yo a mis amigos que hacen cine y también a mis amigos que hacen teatro, les digo, vayan al teatro, ¿cachai? O vayan a ver películas. Porque en realidad sí, pues todo viene desde el prejuicio, desde el desconocimiento también. Eh, y de creer que todo el cine tiene que responder todas tus preguntas y todo el teatro tiene que responder todas tus preguntas. O sea, puede ser que te tocó alguna vez ver una obra así en específico en tal lugar, pero el teatro, al igual que el cine, tiene muchos géneros y estilos y por tanto, antes de ir a ver una obra, uno igual puede investigar qué autor es, quién la dirige, quiénes actúan, dónde se muestra, y ahí te podía hacer un panorama del estilo y del género de la obra, y de qué es lo que vaya a ver, ¿cachai? ¿Cuál es el tema y por qué lo tratan así? Eh, pero dentro del teatro y del cine hay un sinnúmero de géneros y de estilos y de formas, sobre todo ahora en el último tiempo, que, o sea, pensando ahora como en la virtualidad y esta cosa de la pandemia, en que mucha gente está haciendo teatro, por ejemplo, como digital, ¿cachai? Como en estas especies como de híbridos audiovisuales, y evidentemente la gente de teatro no tenemos todo el conocimiento del audiovisual. Entonces, obviamente caen o caemos en cosas que son errores que son obvios, ¿cachai? O en dificultades técnicas del sonido, de la cámara, del montaje. eh, y claro, o sea, la gente de teatro no se dedica a eso. Ahora solo ha sido como un espacio de experimentación y también como para poder sobrevivir en esta situación de la pandemia. ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tenías ganas de estar con esa persona? Como que completara un vacío tuyo. Y si tu mamá no sabe nada, no tenés para qué contarle. Una tiene que arreglársela solita. Oye, ¿y vos te vestirías de mujer? Karin, el arte del transformismo, lo primero que tú tienes que tener es disciplina. ¡Sale de acá! ¿Qué te pasa, huevón? ¡Oh, de mierda! Así me siento. Como si toda la vida me hubiera faltado una parte. Y ahora que la encontré, me siento completa. Y la primera pregunta sería, ¿por qué quiere hacer esta película? Em, Mira, el origen de la peli tiene que ver más o menos con el año 2015, después del incendio que ocurrió acá en Valpo, donde se quemaron casi 3.000 casas y gran parte de los cerros de Valpo y el lugar en el que crecí desaparecieron. Y eso evidentemente removió algo en mí, como en la construcción de la memoria y de mi historia y de la historia de las personas que me rodearon que hasta el día de hoy me hace preguntas, me deja dando vueltas.
de cómo es nuestro pasado, cómo se construye, qué cosas tenemos, quiénes somos finalmente. Y, y además eso lo atravieso con lo que está pasando hoy día en Chile sobre las diversidades y disidencias, y en particular con esta región, la quinta región donde yo vivo. La violencia en el último tiempo ha ido escalando, está cada vez más desatada, y muchos casos de violencia y de asesinato han quedado en impunidad hasta el día de hoy. Y creo que una película como esta podría abrir el espacio para reflexionar, para hacernos preguntas sobre cómo estamos habitando el mundo en conjunto con las personas que no son iguales a ti. Y cómo vivimos la diferencia, cómo entendemos la diversidad, cómo no tenemos que obligar a nadie a ser iguales. Creo que eso es como lo más lindo, siento yo, que invita a la película a ver la diferencia y aceptarla, y a darnos cuenta de que no tenemos que, comillas, como igualar o querer volver homogénea a la gente o normalizarla, entre comillas. Em, Entender la diferencia y aceptar esa diferencia. Creo que, bueno, la película toca hartos temas, pero creo que ese es uno de los temas principales que va a permitir debatir, conversar, ni siquiera como desde un lugar como panfletario, ¿cachai? Como ni de querer como imponer una idea, sino como está la pregunta hecha, y hagamos de esto una conversación, un diálogo, que me encantaría que la película la puedan ver en los colegios, en las universidades, que los niños crezcan con una película como esta, me parece increíble. O sea, me hubiese encantado tener 14, 15 años y haber visto una película así, chilena, que ocurre con personajes que sean cercanos a mí, a mi historia, y que me da la posibilidad de cuestionarme cosas y de quizá entender que es posible vivir, ¿cachai? Que es posible mi existencia, y salir un poco de ese relato victimario, donde siempre la persona disidente o de la comunidad LGBT siempre es asesinada, ¿cachai? Tiene un destino, se enferma, muere, y, y eso igual es determinante para las personas que lo ven, y es un poco, y es muy poco esperanzador. Nosotros queremos dar otro mensaje. Qué interesante. Oye, bueno, me surge por curiosidad la pregunta ahora que yo tengo unos amigos de un colectivo que se llaman Maricueca, que ellos, bueno, habían estado trabajando hace un tiempo buscando como relatos de prostitutas trans en dictadura, y me acuerdo que hablábamos harto de eso y me hablaban como de, bueno, en el fondo el desgaste emocional o lo fuerte que es trabajar con esos relatos, como que hay uno se acerca a algo que en verdad siempre ha estado ahí, pero es muy duro. Y quería preguntarte si, como a ti y como a tu equipo, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se siente en el fondo el trabajar como escarbar en los relatos igual? Aunque sea ficción, hay un trabajo ahí de... Sí, es de alguna manera como, no me gusta decirlo tan así, porque una vez como en unas clases como de actuación, una persona lo mencionaba como que había que trabajar con la herida, como, y a mí creo como, me parece un poco, no sé, como masoquista, como volver al origen de la herida y como usarla. Creo que yo no sé si creo tanto en el cine o en el teatro como una terapia. Creo que el espacio de la terapia es personal, es íntimo, está en otro lugar, pero usar el cine o el arte como solo para terapia, al final no sé si estáis utilizándolo como para, para el espectador, como para quien lo ve, sino como que es un asunto como más tuyo, más propio. Claro. Pero es una opinión, o sea, ahí se puede entrar a debatir. Pero, sin embargo, creo que esta película, de alguna manera, el hecho de que las personas que estamos
contándola desde, en mi caso, yo que escribí el guión, o mi productora Laura, que también tiene una experiencia de vida trans. Estamos evidentemente contando nuestra herida de alguna manera y estamos habitando el lugar de nuestra memoria, de nuestro testimonio, en un momento de la vida en el que podemos hacerlo, porque probablemente hace 10 años atrás ni siquiera podríamos cuestionarnos esto, ni siquiera podríamos hablar de esto. Por eso digo que la película o que estos espacios no se podrían transformar como en el espacio de la terapia, porque ya venimos como un poco como después de la terapia, o de haber tenido como una conclusión, terapia entre comillas, no estoy diciendo como la terapia literal, pero digo como el espacio de haber reflexionado, de habernos entendido, de haber podido discutir con más personas, habernos educado. Yo creo que principalmente haber aprendido. Yo, mientras escribía el guión, estuve varios años trabajando en diferentes organizaciones, conociendo testimonios de otras personas y de otras niñas, y pensando en que mi experiencia no era la única. Entonces, creo que desde ese lugar pude llegar a escribir este guión sin que me hiciera daño. Que no se transformara como en un testimonial solamente y poner siempre atención en que lo que estaba contando iba para otra persona y que el mensaje finalmente tenía que ser un mensaje positivo, el que yo quería entregar, eh, porque normalmente o suele estar que en las películas en verdad como que mientras más conflicto haya y mientras más terrible sea, como que más público va a atraer porque hay un, no sé, una mirada como de respecto como de la víctima y el morbo y que ojalá el protagonista sufra y le pasen cosas terribles y que ojalá que se muera, ¿cachai? Como me acuerdo que en una de mis versiones, como la versión 1 de mi guión del año 2016, el personaje moría, ¿cachai? Estoy haciendo el medio spoiler, pero el ¿Ya? personaje moría en un momento, en un accidente, al final de la película. Y lo hablaba con una amiga trans y le contaba y bueno, hablábamos de la película y ella me dijo, ya, mira, tenéis dos opciones. Eh, Cualquiera de las dos ideas está buena, porque además mi amiga es escritora, y me dice, está buena cualquiera, o sea, ya sea que el personaje tiene este accidente y muere, que tenía mucho que ver con toda la historia, o en el fondo el personaje no muere y sigue como, no sé, en su camino. Eh, Cualquiera de las dos es buena, pero la primera, la escena, el final de la muerte es un final heterosexual, como para la gente hetero. Y para la gente que no es de la disidencia y que necesita ver al personaje como una víctima, para que finalmente la moraleja, la conclusión sea, no, en el fondo tienes que aceptar porque si no todas estas personas se van a morir, ¿cachai? Como que en el fondo el destino es la muerte y tú te vas después de ver la película y decís, oh, qué malo que he sido, estas personas siempre terminan muertas. Pero si yo quisiera hacer una película para la comunidad y para la disidencia, el personaje no debería morir, ¿cachai? Debería vivir y ser feliz, ser libre y tener una posibilidad de existir, ¿cachai? Y, y entonces de ahí en adelante fuimos entendiendo para quién iba la película. Yo no quería en ningún caso que la gente de la comunidad, un niño de 14, 15 años que vaya a ver la peli súper emocionada y diga, oh, weón, por fin me voy a ver en el cine y termina como el personaje muerto, ¿cachai? Claro. Como ese es el destino que me espera, entonces es súper poco esperanzador. Eh, y ya estamos un poco acostumbrados a ver eso en el cine sobre las disidencias, entonces se entiende cuando es una película de época, cuando está retratando como otro tiempo, pero esta película igual es contemporánea, eh, está instalada en el año 2016 y es más o menos como contemporánea a nuestra época. Entonces, claro, evidentemente hoy día te pueden matar, si eso es real. O sea, ya sabemos muchos casos de la Nicole Saavedra, o de la María Pía Castro, la Susana Sangüesa, y así, el Sebastián Abarca, como muchos casos en Chile de personas LGBT que han asesinado ahora, ¿cachai? Hace poco. Eh,
pero creo que ya es tan terrible verlo en la vida que ir al cine a verlo de nuevo es volver como a escarbar nuestra herida. Y creo que me gustaría que el mensaje fuera de amor, ¿cachai? Como más cariñoso en ese sentido y de salir con alegría y más, no sé, empoderades. Claro, sí, sí. Oye, y otra pregunta que tengo es, me llama, o sea, más que me llama la atención, como, sé de otras películas, por ejemplo, que realizan como, que especifican el equipo, por ejemplo, Puedo escuchar el mar. En el equipo, todas las personas que trabajan no podían tener más de 25 años. Y eso produce un efecto en la película bien, bien importante. Y en La Isla de las Gaviotas, todas las personas que trabajan son mujeres y transdisidencias. ¿Y cómo crees que eso como que implica o involucra como cierto tratamiento sobre la película? Y pensando, aquí como también hablando como de muy algo de cine, pero pensando más allá de la trama, como en la imagen, por ejemplo. O en la trama y en la imagen. Sí, eh, creo que los modos de producción en grupos de mujeres y disidencia, el trato, el afecto, el cariño, cómo se van dando las cosas es distinto. Y yo que me he movido siempre en el mundo del teatro, donde, no sé, parece que es como medio históricamente que con los lugares con los que yo he trabajado casi siempre han sido mujeres y disidencias. Eh, son espacios como de más afecto, de más cariño, mayor entendimiento desde ese lugar de algunas cosas. Y creo que las prácticas del cine un poco más antiguas, digamos como de las generaciones mayores, si bien han facilitado que el cine chileno haya llegado donde está, también tienen algunas formas un poco que van desde el, digamos, como desde la jerarquía, desde la verticalidad, de alguna manera de imponer el conocimiento, de imponer, digamos, el rol, el lugar en el que estoy, la trayectoria. Y bueno, es un cine que de alguna manera igual es el yo no quisiera hacer, ¿cachai? Yo también estoy aprendiendo y estoy todo el tiempo educándome y creo que a la hora de rodearse con personas más jóvenes también y escucharles, da muchas opciones y alternativas de realmente saber cómo, con quién estoy contando esta historia y para quiénes. Cuando alguien más joven te sugiere ciertas cosas y tu historia realmente va para ese público, o sea, yo lo tomo muy en cuenta, ¿cachai? Eh, También están los espacios de discusión, de lecturas de guión, donde también surgen ideas, ¿cachai? También entiendo que cuando hay un punto de vista y una mirada, hay que respetar y hay que aportar desde ese punto de vista, ¿cachai? No querer como imponer una idea, porque igual de todas maneras hay una mirada del mundo, hay una opinión del mundo, que hay alguien que está dirigiendo esta historia y que está contando desde una óptica, desde un lugar, y estamos todos al servicio de esa mirada. Eh, y eso no quiere decir que yo o que el equipo, en realidad, que esta película no existan hombres heterosis, ¿cachai? Como que yo creo que probablemente, o sea, yo muchas cosas de las que sé del cine o del teatro también las aprendí de los hombres heterosis, y eso no se puede negar, ¿cachai? En el teatro incluso y en el cine, los hombres heterosexuales siempre han tenido espacio, han tenido como la jerarquía, el lugar. En el teatro, aunque uno no lo crea, también existe, ¿cachai? Los directores son hombres heterosexuales, cisgénero, los dramaturgos, los productores, y con el tiempo han empezado a existir un poco más espacio a las directoras, a las dramaturgas, eh, incluso si te ponía a pensar, los personajes protagónicos casi siempre son hombres. Eh, y ahora en el último tiempo también han empezado a surgir historias de protagonizadas por mujeres,
o también que eran mujeres las protagonistas, pero siempre estaban desde la óptica de la dramaturgia masculina o desde el guión escrito por un hombre o dirigido por un hombre. Entonces, no sé, siempre tengo esa curiosidad de ver los créditos y digo como, ya, esta es una película, no sé, de dos lesbianas, pero ¿quién la dirige? ¿Quién produce? ¿Quién hace la foto? ¿Quién hace el arte? Y como hombres, 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 hombres. Y, y es heavy igual, claro, si es que lo miramos desde un lugar binario, uno nunca sabe, ¿cachai? Como que ahí puede salir un nombre como comillas de una persona masculina, pero nadie sabe si esa persona se Claro. identifica como no binaria o qué sé yo, ¿cachai? Como que ese espacio hoy día se está abriendo un poco más y ya dejamos de ver todo como tan desde esa mirada tan binaria. Em, pero, pero de todos modos queremos darle mayor espacio a las disidencias y a las mujeres en esta película. Y bueno, hablando igual como sobre los roles que estabais mencionando antes, eh, ser director y protagonista de tu película, ¿cómo lidiar con eso para no terminar como, no sé cómo podría plantear esto, pero como comiéndote tu propia película, como que igual hay un tema ahí, como lo mismo que hablaba ya antes de que al final el tratamiento con la cámara de los personajes, como que a veces los personajes se llevan la película, entonces, ¿cómo lidiar con eso? Em, Creo que la persona que está dirigiendo está en otro proceso. Es bien extraño lo que voy a decir, pero yo escribí el guión y cuando yo llego al set o llegue al set, la persona que escribió como que se quedó atrás, ¿cachai? Si yo quisiera hacerle modificaciones, cambios al guión, eh, podría hacerlo estando en el set, pero en el fondo no es como que yo me amarre a mi guión, porque ya la persona que escribió estuvo en otro tiempo. Escribí en otro contexto, bajo otras circunstancias, y si estoy en el set y veo que cosas del guión no funcionan, tampoco tengo como un apego hacia lo que construí. O sea, así de cerrado, ¿cachai? Lo mismo con la dirección y la actuación. O sea, como actor uno construye un personaje y cuando estoy en el set y veo que ciertas cosas no funcionan también, yo estoy súper dispuesto a modificarlo y a modificarme con el resto del elenco, con otros actores, con la locación, con el vestuario. Eh, y claro, como director, en el fondo el trabajo es mucho de la preproducción. Es lo que yo espero. O sea, en el Dani hicimos como una prueba de cómo podría funcionar eso. Y el trabajo que hicimos en preproducción igual fue bien intenso, pensando que nunca pudimos ir a ver las locaciones, por ejemplo, porque fue todo como producir desde Valpo y llegar allá a grabar. Yo por suerte sí conocía las locaciones, pero tener un muy buen diálogo con mi director de foto en el caso del Dani me ayudó mucho a que en el fondo él entendía cuál era la intención que queríamos contar. Hicimos un guión técnico súper detallado y un storyboard súper detallado. Y cuando llegamos a la locación, en el fondo ya sabíamos lo que queríamos contar. Toma más de tiempo de pronto como revisar el plano, eh, pero también creo que hay un ejercicio de confianza en quien está haciendo la foto y, y confiar también en el trabajo que se puede hacer en la preproducción, estudiar, Claro. ver muchos referentes, tener digamos, como una biblia de referentes y un storyboard bien detallado, un guión técnico, una planta de cámara bien detallada para que finalmente yo me pudiera como dedicar a actuar, ¿cachai? Y como en lo práctico, ¿cómo se decide cuando una toma queda? ¿Como la revisan, la van a revisar ahí? Como Sí, bueno, cuando hicimos el Dani, eh, era mucho intuición, la verdad. Ir sintiendo que la escena funcionó. Eh, Normalmente las primeras una, dos tomas son más o menos como para ensayar, para probar. Eh, claro, en el rodaje de un largometraje es mucho más minucioso, más preciso, más tiempo. Eh, pero sí, yo espero también confiar en mi asistente de dirección, en mi directora de fotos, eh,
y claro, yo creo que más que nada como por términos de actuación, eh, uno sabe, o como por lo menos yo que actúo, sabe cuando, o sea, como cuando llegaste a un lugar. Y con mis colegas actores también yo quisiera tener un espacio de poder ensayar y de darles Ya. referentes. Creo que las preproducciones en el cine siempre quedan cortas y porque obviamente no hay recursos para eso. Porque casi nunca te paga la preproducción como actor, ¿cachai? Aunque tuvieras que prepararte mucho tiempo, o a veces a menos que tengáis que, no sé, aprender a tocar un instrumento o algo específico, o no sé, hacer un deporte o alguna cosa como bien específica, puede ser que la preproducción esté incluida como en tu honorario, pero muy pocas veces uno le puede como dedicar el tiempo real en el cine, ¿cachai? En una obra de teatro tú estás como un año, 6 meses, 8 meses ensayando la obra y te dedicáis el tiempo y te aprendí el texto, porque lo que vais a hacer es en vivo, ¿cachai? Está tan preciso que no te podías equivocar porque tenés una oportunidad de hacerlo cada noche. En el cine existe ese como comillas relajo de que bueno, si no funciona lo hacemos de nuevo y lo hacemos de nuevo. Eh, pero a mí me gustaría mucho igual poder llegar a ese lugar del rigor del teatro. eh, y siempre lo pienso así porque, claro, porque soy una persona que viene del teatro, pero también porque la primera película que yo hice, La Pasión de Michelangelo, se hizo en cine y no en digital, y al hacerlo en cine también existía como ese rigor del no error, de que tenemos, no sé, 2 o 3 opciones de repetir quizá, y por tanto tiene que ser todo muy preciso y tiene que estar todo bien aprendido y no te podías equivocar con la marca, tenés que llegar a este lugar y luego a este y mirar a este punto. Entonces para mí había igual como un rigor de la teatralidad ahí, que fue, claro, mi gran escuela, fue la película que yo hice y además como protagonista y con muchos extras, con muchas dificultades y emocionalmente muy exigente. Y, y ese es el cine de alguna manera en términos como actorales que me gustaría hacer. Sé que es súper caro, obviamente en cine ya como que nadie hace cine, es como en celuloide, pero Claro. que es muy caro y todo, pero claro, o sea, el rigor, la precisión, la concentración es muy distinta cuando estáis haciendo, porque claro, en el digital como que hay un relajo también Sí, sí, de, sí. bueno, se repite o se arregla en postproducción y ahí vemos. Pero claro, pues el cine te permite esa precisión del no error. Sí, sí. He escuchado también eso, como hablando con cineastas de más tiempo, como que me mencionan siempre eso, como la diferencia de trabajar en 16 milímetros, que era lo que se usaba usualmente acá, porque 35 impagable, y ahora digital, que claro, como que como se repiten las tomas. Ya para ir cerrando, en la isla de las gaviotas vamos a encontrar teatralidad también. Sí, pues la Isla de las Gaviotas es la teatralidad misma. O sea, desde la manera en cómo se relacionan los personajes hasta el escenario en sí. En la película el personaje entra a un concurso de transformismo y hay mucha teatralidad, no solo como en el escenario en sí, sino en cómo se relacionan, en el maquillaje, en el vestuario, pero también hay mucha de esa teatralidad en el cotidiano, eh, aunque el personaje esté en su pieza, ¿cachai? Como que el lugar de lo teatral, de ese lugar extraño, ese imaginario, está en todo en la vida del personaje. Y yo creo que tiene mucho que ver como con el punto de vista de esta persona, de este chico no binario, que además tiene una sensibilidad particular sobre la estética, sobre el mundo del escenario, y por tanto es como si esta persona viera todo como en una óptica como de escenario, ¿cachai? Y de pronto puede estar en su pieza, pero parece como una escena de una obra de teatro, o está, qué sé yo, como tomando desayuno, o está en la peluquería y parece como que cada situación podría parecer evidentemente como una escena de una obra de teatro. Y, y creo yo que eso es un elemento como muy particular y muy rico que me encantaría que sintiera la película.
y también por cómo se relacionan los personajes, por los diálogos que se dicen, que hay como una extra cotidianidad de repente, hay una manera de relacionarse que tú decís como, pero pareciera que no están como en la vida real, ¿cachai? Y yo creo que eso es muy particular de esta película y me encanta que tenga una mirada particular y no sea como 100% realista. Oh, qué interesante, me dan muchas ganas de ver cómo se va a generar esa teatralidad. Sí, sí, va a estar entretenido. Entonces les quería dejar muy invitados a participar de colaborar con la producción de la Isla de las Gaviotas, participando del crowdfunding y el link lo voy a poner en la descripción aquí abajito del video. Y no sé, Seba, si tú querías decir algunas palabras. Sí, bueno, agradecer la invitación de estar en este espacio, hablando un poco del cine y del teatro. Creo que está cada vez más abierto este espacio de la discusión, de la conversación, de nuestra mirada respecto de lo que estamos haciendo, que creo que igual es interesante estar siempre reflexionando de lo que uno hace, eh, ya sea la disciplina que sea, pero también tener esta mirada crítica sobre lo que hacemos, para que eso aporte también a las nuevas generaciones, a quienes están creando, a quienes están estudiando. Eh, Me parece muy bacán que esas referencias puedan existir, y que exista un sitio como este, un lugar donde poder conversar fluidamente y con tranquilidad y confianza de no la presión entre medio. Para la gente que lo está viendo, que lo vaya a ver en el futuro, bueno, estamos desarrollando La Isla de las Gaviotas, esta primera gran producción con una escala como un poco más exigente de producción de cine de disidencias, de diversidad y disidencia, instalando el discurso sobre lo no binario, sobre la no binariedad del género. Eh, y bueno, estamos recaudando fondos para hacer nuestra película a través de la plataforma idea.me. Nos quedan 9 días para cerrar la campaña. eh, Así que, Napo, invitarles a todos a que, si no nos pueden colaborar, por último nos sigan en Instagram, La Isla de las Gaviotas, y ahí van a encontrar toda la información cuando estemos en rodaje. Probablemente les vamos a ir pedir otras colaboraciones. Hay muchas escenas que van a requerir varios personajes extras, va a haber casting y todo, y bueno, invitarles a que sigan ahí pendientes de nuestro estado de desarrollo. Así que muchas gracias. Sí, pues, muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo y disposición. Muy buena conversación, lo pasé, lo pasé muy bien y todo el éxito en la película, reuniendo los fondos y después en la producción que va a estar bien dura, me imagino. Gracias. Ya, voy a parar de grabar.